Doy gracias a Dios porque permite que pueda continuar con la grabación de nuestros temas. En este tema que vamos a compartir, también vamos a hablar del profeta Elías y la experiencia que tuvo con una mujer viuda que tenía un hijo. Voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 17 y los versículos del 8 en adelante. Voy a leer toda la historia y después volveremos para analizar algunas cosas. Dice, entonces vino palabra del Eterno a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive el Eterno tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y mi hijo, para comerlo y después morir. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el eterno Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Eterno envíe lluvia sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la botija, conforme a la palabra del Eterno Dios había dicho por Elías. Estas palabras que he leído conforman el relato acerca de Elías y esta viuda hasta este momento. Cuando el arroyo de Kerib se secó, la palabra del Eterno, la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, o sea, Dios, cuando se secó el arroyo, le dijo a Elías que saliera y fuera a un lugar. Analizando esto, eh, vamos a notar una cosa. Si Dios tenía poder para hacer que Elías fuera alimentado por la viuda como lo hizo, no tenía poder también para hacer que el arroyo mantuviera el agua o un poco de agua para que Elías pudiera vivir, pudiera tomar, pudiera usarla. Claramente que Dios tenía todo el poder, pero Dios sabe lo que hace y nosotros debemos aprender a confiar en Dios cuando Él hace lo que Él hace. Uno puede pensar y decir, Dios todo lo puede, ¿para qué le dijo Elías que se fuera? Mejor se quedaba allí y Dios hacía su provisión como lo había hecho hasta ese momento. Pero cada vez que Dios hace algo, es porque Dios sabe que en la manera en que lo está haciendo es la mejor. Y porque Dios sabe que lo que Él va a hacer va a redondear en beneficio para otras personas
en beneficios para el ser humano. En fin, Dios sabe lo que Él hace y nuestra parte es confiar en Dios como hizo Elías. Otra cosa eh, que tiene este relato es que Dios le dice que vaya a Sarepta. Sarepta era una ciudad fenicia, no era parte del pueblo de Israel. Así que Dios le dice a Elías que salga de Israel y vaya a Fenicia y que allí hay una viuda y que con la viuda esa él va a vivir y la viuda lo va a sustentar. Veremos en qué es esto de quién sustenta a quién, pero que la viuda esa estaba dispuesta a recibirlo. ¿Por qué tuvo que ir hasta Fenicia, a la ciudad de Sarepta, una pequeña ciudad que había allí? ¿Por qué tuvo que ir allí Elías, habiendo tantas viudas y tantas personas en Israel? Dice la Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 25 y 26. Dice aquí, en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sión. Así que aquí la declaración está en el Evangelio de Lucas. Habían, pero Dios no lo envió allá. Dios le envió a Sarepta y Dios tenía sus razones por las cuales estaba enviando a Elías a ese lugar. Elías se levanta y va a Sarepta. ¿Y cómo podría saber Elías cuál era esa viuda si él allí no conocía a nadie? El relato bíblico que nosotros leemos es que cuando Elías fue a Sarepta y llegó a la puerta, allí había una mujer que estaba recogiendo un poco de leña. Y Elías le habla a esa mujer y le pide el agua. ¿Sabía Elías que esa era la mujer con la que él iba a vivir? Dios da la orden. Y cuando Dios da una orden, aunque parezca que no está completa, Dios se encarga de arreglar las cosas para que las cosas sean como Él dice. Otra vez más presento este pensamiento. Cuando Dios dice una cosa, aunque uno no la entienda, aunque uno no la comprenda, aunque uno crea que le falte algo, lo mejor que hace es obedecer a Dios porque Dios sabe lo que él hace. La cuestión es que Elías en Sarepta se encuentra con la mujer, le pide primero un poco de agua. Dame agua en un vaso para que yo beba. Y la mujer no le negó el agua, dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue a buscarle el vaso de agua para darle agua para que Elías tomara. Cuando ella se iba, Elías la vuelve a llamar y ella le dice, Elías le dice a ella le dice, te ruego que me hagas un pan, en el rescoldo, una masa de pan, un panecito que se cuece
o se cocina entre las brasas y tráeme para que yo coma. Y la mujer le dice a Elías, bien sabe Dios que no tengo en la casa comida, solo tengo un poquito de harina en la tinaja, en la vasija de la harina, y solo tengo un poquito de aceite en la botija o en el lugar donde tengo el aceite. Y ahora estaba recogiendo estas leñas, juntando estas leñas para ir y hacer pan para mi hijo y para mí y para comerlo y morirnos. Porque esa mujer estaba en una condición que ya no tenía esperanza de vida. Iba a comer su última comida y junto con su hijo iban a morir de hambre, de inanición. ¿Cómo sería la vida en ese lugar de Sarepta? ¿Cómo sería la vida en aquellos tiempos que no llovía en ningún lugar? La hambruna donde tanta gente moría. Pero cuando la mujer le dice así a Elías, Elías le dice, mira, ve y haz el pan, pero hazme a mí primero. Hazme el pan y después haces para ti y para tu hijo. Puede parecer que esta declaración de Elías fue una declaración falta de sentimiento, falta de razonamiento. ¿Cómo le va a decir que él, que es un extraño que esa mujer no conoce, le haga primero el pan a él y después haga para ella y para su hijo cuando ella le había dicho que apenas daba para ella y para su hijo? Pero Elías le dice a la mujer, porque la harina no escaseará, porque el aceite no faltará hasta que Dios mande la lluvia, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Esa mujer que vivía en un país y en una ciudad donde los que estaban eran los adoradores de Baal, de alguna manera ella había oído o había creído o creía en el Dios de Israel, creía en Jehová. De alguna manera algo Dios hizo que esa mujer creyó que Elías era un hombre enviado por Dios y le hizo caso. Tuvo la fe para irse más allá de las apariencias. Y esto es una fe que tiene valor cuando se va más allá de la apariencia. Más allá de la apariencia significa que si ella no tenía para su hijo y ella, ¿cómo iba a tener para darle primero a alguien que ella no conocía? Para hacer eso, donde esa persona le está pidiendo que le haga primero a él, ella podría pensar que era una persona sin sentimiento, pero Elías era una persona que estaba puesto en las manos de Dios y estaba haciendo lo que Dios le había hecho. Y esa mujer creyó, tuvo fe en Dios. Y esta es la base verdadera de la fe. Creer uno lo que Dios dice aunque uno no lo entienda. Creer las cosas que uno no ha visto tan ciertamente como si las viera. Esperar que lo que uno no ha visto
ciertamente sucederá porque Dios lo dice. Y esa mujer creyó y fue, preparó el pan como Elías había dicho, preparó para Elías, siguió preparando para ella y para su hijo. Le trajo a Elías, Elías comió ella y su hijo, y Dios hizo el milagro. Y aunque Dios le había dicho a Elías que la viuda lo iba a sustentar, fue Dios el que sustentó a Elías, a la viuda y al hijo de la viuda, porque por la promesa de Dios ni la harina ni el aceite escasearon. Tan abundante fue que dice el versículo 15 de aquí de Primera de Reyes 17, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa durante muchos días. Dice la Biblia que comió Elías, la viuda y su casa, pero esta declaración y su casa infiere que había otras personas, porque eran los que componían la familia de esta mujer. Ella iba a hacer comida para ella y su hijo, pero tendría más familia. Y el hambre estaba amenazando a todos porque no dice el texto comió ella y su hijo, sino ella y su casa, que es más que ella y su hijo. Y así es la fe en Dios. Cuando uno tiene fe en Dios, las cosas que uno recibe por la fe en Dios es mucho más de lo que uno puede imaginar, ya sean bendiciones terrenales, ya sean soluciones de enfermedades, porque Dios tiene el poder de sanar a cualquier persona. Y como vamos a ver en la historia de esta viuda, vamos a ver que Dios tuvo el poder, porque tiene el poder, porque la vida está en sus manos para hacer grandes cosas. Pero esta mujer tuvo fe en Dios y tuvo fe en el hombre que Dios envió. Y nosotros así en nuestra vida hagamos lo mismo, aunque no entendamos, aunque parezca que no es lógico una cosa. La fe en Dios está por encima del entendimiento y de la lógica. La fe en Dios es creer en la palabra de que todo lo puede y nosotros en nuestra vida lo mejor que hacemos es creer y hacer todo lo que Dios ordena. En nuestro tema llegamos hasta acá, pero vamos a seguir hablando de Elías y de esta viuda. Nos vemos en el próximo tema.